Es licenciado y doctor en Filosofía por la Universidad Complutense y aquí es profesor titular de Antropología en la Facultad de Experimentales. Así es. De Ciencias Experimentales. Sabéis que aquí en nuestra universidad hay una serie de asignaturas obligatorias para todos los cursos y para todos los alumnos. Y en segundo, la asignatura que tienen obligatoria es Antropología. Y Ángel ahora mismo lo está dando en Psicología y en Biotecnología y en Ingeniería Biomédica. Y en Ingeniería Biomédica. ¿Vale? Y bueno, ya veréis que es alguien de los que, bueno, pega todo para lo que estamos. Bueno, Políticamente incorrecto, que es fundamental, pero no por ser políticamente incorrecto, sino por defender la verdad, que muchas veces es políticamente incorrecto. Y yo ya no quito más tiempo. ya, muchas gracias, Miguel, y por vuestra invitación me la cursó Miguel, con lo cual le doy gracias a él, pero os lo doy a vosotros. Y cuando Miguel me ha contado un poquito quiénes sois y os he preguntado, digo, Juan, esto es la esperanza de Occidente. De verdad, creedme, la esperanza de una civilización que se hunde, pues Roma perit, decía San Agustín. Bueno, San Agustín ve llegar los vándalos allí a su sede episcopal. Roma perit, le escribe a San Jerónimo, que estaba traduciendo la Biblia al latín. Y luego pone coma, Roma non perit, si Romani non perean. Es decir, Roma cae, Roma se hunde, Roma perece. Dice, no, Roma no perece mientras quede un romano. Pues eso, así estamos ahora, ¿no? En la situación de que la llama de la verdad quede encendida en una vela, da igual, la llama es lo que no se puede perder. No sé cuándo va a volver a incendiar esta civilización decadente, pero a esta civilización le quedan 2 telediarios, es evidente. Una sociedad no se puede sostener sin sentido común, porque las relaciones humanas no se pueden sostener sobre un ente de razón que es ficticio y que no se adecúa a la realidad, cuál es todo el relato ideológico dominante en un mundo que no cree en la razón humana para alcanzar la verdad. Como no podemos vivir sin ideas, pues entonces nos abrazamos a las ideologías. Ese es el momento cultural en que estamos viviendo, a mi juicio, ¿no? Pero eso, claro, eso tiene un recorrido, y un recorrido muy corto, porque la realidad está ahí y se impone. Se puede negar, pero está ahí y se impone. Bien, cuando Miguel me pidió que os hablara de la libertad, me pidió un título, y yo cogí una frase que es de don Claudio Sánchez Albornoz, un gran medievalista, que seguro que conoce Alberto, ¿verdad? Que comparte tribuna hoy conmigo. Y es que la libertad hace la historia y la historia hace la libertad. Una frase que a mí me gusta muchísimo, pero que para comprender bien libertad e historia hay que preguntarse ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Mirad, el hombre, desde antiguo, ya Aristóteles en De Anima lo define así, se define como un animal racional. ¿Qué significa esto? Pues significa que soy un animal, que pertenezco al género animal. Esto es importantísimo que lo sepamos. Y por lo tanto, todas las perfecciones propias del género animal me pertenecen de pleno derecho. Como tal animal que soy, pues soy un ser corpóreo. Y como tal animal, ser corpóreo que soy nada mejor para explicar los cuerpos que la teoría ilemórfica del viejo Aristóteles, que dice mucha verdad, ¿no? O que dice verdad sobre la composición de los cuerpos del universo. Que es lo que Aristóteles quería explicar. El universo está compuesto por seres individuales, seres corpóreos, ¿no? Y la teoría ilemórfica de Aristóteles, que explica los cuerpos, como sabéis, y si no, sí, porque me ha dicho Miguel que habéis leído a mi amigo Rafael Gómez Pérez, que es un tipo que divulga muy bien y que además es muy riguroso, ¿eh? Rafael Gómez Pérez es un tío riguroso, pero que divulga muy bien y habéis leído su introducción a la metafísica, con lo cual conocéis la teoría ilemórfica y que los seres corpóreos están compuestos de materia y forma, ¿no? Perfecto. Y por lo tanto ocupan un lugar en el espacio y en el tiempo. Y por lo tanto están sometidos al movimiento al que está sometido todo el universo y que propiamente se llama devenir, y que es uno de los grandes problemas que dio origen a la filosofía, el problema del devenir. Claro, como yo formo parte del universo porque soy un animal y por lo tanto soy un ser corpóreo, estoy sometido al devenir. El universo es una constante generación y corrupción de seres individuales, así desde el principio.
A nosotros nos parece muy estable, pero porque vivimos muy poco tiempo. Pero el universo de estable no tiene nada. El universo es móvil, el universo está en una continua generación. ¿Cuál es la causa de ese movimiento? Esa es una buena pregunta. Los griegos pensaban que era la materia prima, porque es pura potencialidad. Y entonces va transformándose, ¿no? Va adquiriendo distintas formas, y eso es la causa de los cambios sustanciales, del movimiento que hay en el universo. Los cristianos sabemos que no, que hay una causa más profunda que la materia, que es la contingencia del ser creado. Y por lo tanto, ya no somos pesimistas como los griegos. Claro, los griegos hicieron un razonamiento muy lógico. Si la causa del mal físico es el movimiento, la causa del movimiento es la materia, y el universo es material, el universo es malo. Pesimismo griego. Pero, sin embargo, nosotros los cristianos tenemos ciertos datos que no tenían los paganos, y entre otros el de la creación, ¿no? Y entonces sabemos que un mundo creado es necesariamente contingente, porque Dios no crea un ser necesario, lo cual es absurdo, porque Él es el increado, con lo cual Dios no se crea a sí mismo. Cualquier criatura necesariamente lo es en el tiempo, necesariamente. Metafísicamente es así, ¿no? Pero bien, pero yo estoy sometido a devenir, porque formo parte del universo, porque soy un animal. Y por eso soy un individuo que durante un tiempo es generado en el universo y después corrupción y muerte. Y desaparezco. O no desaparezco, pero desaparezco. Claro, ese es el tiempo propio del universo. Pero ese no es el tiempo propio del hombre. El hombre es un animal, pero es un animal racional. Es decir, pertenezco al género animal, pero a la especie de animal racional. Es más, mi propia animalidad no puedo entenderla sino desde la racionalidad. Esto es interesantísimo, porque el hombre es un bicho, pero es un bicho excepcional entre el resto de bichos, incluso desde el punto de vista biológico. Tú has estudiado medicina, conoces bien la biología humana. Y desde el punto de vista biológico, el hombre es un animal muy singular. ¿Ya? En primer lugar, muestra lo que llamamos una insuficiencia morfológica. El hombre no se adapta al medio. El hombre adapta al medio así. Y además, la evolución del hombre es un hecho excepcional entre la evolución del resto de animales. ¿Por qué? Porque el hombre va evolucionando en un sucesivo proceso de inadaptación al medio. El hombre va desadaptándose al medio. Y esto es muy singular. Es más, nuestro cuerpo no está adaptado a ningún nicho ecológico concreto. Nuestro cuerpo, como dice el precioso texto del mito prometeico, que leí con mis alumnas, aquí hay una alumna mía de humanidades, nuestro cuerpo, el hombre cuando surge, entre las otras razas de mortales, surge desnudo, descalzo y sin armas. Los animales están perfectamente dotados para sobrevivir, y es más, la adaptación de su cuerpo a un determinado nicho ecológico es la clave de su supervivencia. Cambia el nicho ecológico y el animal desaparece. Y continúan aquellos que, por necesidad, desarrollan algunas características, algunos órganos que le permiten una mejor adaptación al medio nuevo. Y esos son los que sobreviven, ¿no? Pero digo que el hombre es un bicho raro. Es un bicho raro desde el punto de vista corpóreo, en tanto que animal. Y por eso mi animalidad solo se explica por mi racionalidad. De esto, si queréis, hablamos un día porque es muy interesante, ¿no? Sobre evolución del hombre, que es un tema que yo he estudiado mucho porque me interesa muchísimo. Pero en segundo lugar, el hombre también presenta, con respecto al resto de animales, digo resto porque yo soy uno de ellos, al resto de animales presenta una insuficiencia funcional. ¿Qué significa esto? Pues significa que los animales actúan, los animales se comportan, los animales realizan acciones, y las acciones que realizan los animales vienen determinadas por un aparato instintivo rígido de carácter genético, de tal manera que un animal, propiamente hablando, no se equivoca nunca. El animal actúa perfectamente en orden a su fin. ¿Y cuál es el fin del animal? El fin del animal es la supervivencia del individuo, que a su vez se ordena a la supervivencia de la especie. Y para eso el animal está perfectamente dotado, de tal modo que realiza acciones a través de sus órganos efectores, que forman parte de su morfología, y todas esas acciones se dirigen al fin, que es la supervivencia, ¿vale? El hombre, en cambio, también ahí muestra una singularidad, en cuanto
con respecto a su comportamiento. Porque el hombre está liberado de los instintos. El hombre, ciertamente, tenemos tendencias sensibles, porque somos animales que proceden de nuestro conocimiento sensible. Y eso, forzando mucho las cosas, lo podríamos llamar instinto, pero forzando muchísimo las cosas, porque propiamente no es un instinto. Pero el hombre, efectivamente, no tiene instintos y entonces se le ha obligado a actuar. Pero no actuar de una determinada manera, como los animales, sino que se ve obligado a actuar, pero como digo, no de una determinada manera. Ortega tiene un texto precioso en el que dice que la vida humana es quehacer personal indeterminado. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos que realizar tareas, dice Ortega, pero no una tarea determinada, como le es determinado al astro su trayectoria, o como le es determinada a la piedra su levitación, o como le es determinado al animal su comportamiento. No, nos vemos obligados a realizar tareas, pero no una tarea determinada, porque nuestra conducta es abierta, no está cerrada, enclaustrada en un aparato instintivo, sino que la conducta humana, el hombre está liberado de los instintos, y la conducta es abierta. Y antes de actuar, antes de realizar una tarea, necesariamente tenemos que formarnos una idea de lo que son las cosas. Esto es lo que explica, como luego veremos, la frase de Claudio Sánchez Albornoz que he elegido como título para la conferencia, o para la charla, ¿no? Antes de actuar, necesariamente tenemos que formarnos una idea de lo que son las cosas en derredor nuestro. Básicamente eso es lo que, resumiendo mucho, ¿no? Pero para que lo entendamos, podemos llamar una cosmovisión, es decir, una idea del hombre, del mundo y de la divinidad. Y con esas ideas que nos formamos de lo que es el hombre, de lo que es el otro, de lo que soy yo, de lo que es el mundo natural, de lo que es el mundo artificial que nace con la inteligencia humana, de lo que es la divinidad, con esas ideas, gracias a esas ideas, puedo utilizar mi libertad conforme a mi pensamiento. Es importante esto. Pensar es un acto previo a actuar, ¿no? Y actuamos desde nuestras convicciones de lo que son las cosas. Esto es importante. Ya vemos así la singularidad del bicho humano. Precisamente, fijaos, la historia comienza con el acto libre. Propiamente el universo no tiene historia, el universo tiene devenir. Yo, cuando veo que se dice mucho, digo, este nombre lo ha puesto alguien que no sabe filosofía. Cuando vas al Museo de Ciencias Naturales y ves Museo de Historia Natural, no, señor, la naturaleza no tiene historia, el hombre tiene historia, pero solo el hombre tiene historia. Pero no dejo de ser un animal, ¿eh? Y por lo tanto también estoy sometido al devenir del universo, pero soy un animal racional. Y entonces aquí es donde veo esa insuficiencia funcional que la suplo, que no es suplir, sino que la supero por elevación, con mi inteligencia, y que orienta mi acto libre. Esto es importantísimo, ahí nace la historia. Por eso podemos decir con don Claudio Sánchez Albornoz que la libertad hace la historia. Luego la segunda parte de la frase también es interesante, es decir, luego la comento, ¿no? El hombre es por lo tanto un ser histórico. Yo en la antropología explico las dimensiones esenciales de la persona humana y una de ellas, me gusta nombrarlas en latín, y una de ellas es el homo historicus, es decir, el hombre es un animal histórico. ¿Qué quiere esto decir? Que necesariamente vive en el seno de una cultura, porque esas cosmovisiones que son previas a nuestros actos son lo que constituyen las culturas en las que yo nazco y vivo. El hombre necesariamente, esencialmente vive en un determinado tiempo y en un determinado lugar. Somos corpóreos, nacemos en un determinado lugar y en un determinado tiempo. Y ese tiempo es un tiempo cultural. El hombre es un ser esencialmente cultural. A veces decimos muchas veces, oye, ¿en qué época de la historia te hubiese gustado nacer? Pues me hubiese encantado ver el asesinato de Julio César. Pues no sería yo. Porque a mí esencialmente me constituye que soy español y que he nacido en el siglo XX. Eso forma parte de mi esencia. Soy español por esencia.
no por accidente. Soy español esencialmente. Esto es importantísimo que lo sepamos. Porque podemos aceptar o no aceptar el tiempo y la cultura en la que se nos ha sido dado vivir. Pero el único momento que tenemos de autorrealización personal y el único ámbito para nuestra autorrealización personal es este tiempo y esta cultura en el que vivo. La mejor de las posibles, porque es la única posible y real. Importante esto. No me gusta, si conozco historia, porque me doy cuenta que vivo en una época de franca decadencia. Pero es mi época, soy yo. Y es ahí donde yo tengo contraído una responsabilidad con la historia. ¿Por qué la historia la escribo yo? La historia la escribís vosotros. La historia no está escrita. La historia la escribimos a través de nuestros actos libres. Y claro, podemos escribirla en un sentido o en otro, dependiendo de lo que pensemos. Actuamos desde nuestras convicciones, pero nuestras convicciones, y aquí es donde encontramos algo que me parece que es fundamental considerarlo de cara al momento histórico en el que estamos viviendo, que es el nuestro, que forma parte de nosotros, que no hay otro. Es decir, mis convicciones sobre lo que las cosas son, ¿se adecúan a lo que las cosas son? Esto es lo importante para utilizar bien la libertad. Claro, si yo os doy mi enhorabuena, digo que soy la esperanza de Occidente, y lo digo y lo pienso. ¿Por qué? Porque sois chavales, jóvenes, recién licenciados, recién graduados, perdón, ya no tengo ni bachilleres ni licenciados, esto va de mal en peor cayendo. Pero sois chavales que acabáis de terminar y tenéis una inquietud por buscar la verdad. Muy importante, digo, sois la esperanza de Occidente. ¿Por qué? Porque la gente habitualmente, y más en este mundo en el que vivimos, volcados a una acción frenética, y además un mundo muy utilitarista, de un grosero pragmatismo anglosajón indeseable, ¿no? Propio de los pueblos anglosajones, que nos han invadido culturalmente, etcétera, etcétera. Bueno, de eso podemos hablar otro, ¿no? Pero no soy nada filo anglosaxo, pero soy español, en fin, sé perfectamente quién es el enemigo de España. Y eso, como os decía, fijaos, buscar la verdad es fundamental para escribir la historia. Y la mayor parte de gente vive en el se piensa, que es un no pensamiento. Cualquier persona que no se formule una pregunta científica, es decir, que quiera conocer la realidad por sus causas, pues entonces vive en el se piensa, en la mentalidad dominante en una determinada época, que es lo que me corrija mi querido partner, ¿no? Que es lo que estudian los historiadores, ¿no? Las mentalidades. Al menos eso me enseñó don Mario Hernández Sánchez Barba, ilustre catedrático de Historia, discípulo de Vicens Vives, que decía, no, la historia positiva estudia hechos y tal, pero realmente cómo se comprende el acto del hombre es desde la mentalidad, ¿no? Que es la que explica el hecho. Tenía esa concepción de la historia que había heredado de su maestro y que yo creo que es más adecuada a lo que la historia es que la historia positivista, que solo busca documentos y hechos que son necesarios, ¿no? Pero que los hechos no se explican por sí mismos, ¿no? Sino que los hechos se explican desde una mentalidad previa al acto libre de los hombres. Entonces vivimos en una cultura y yo tengo contraído una responsabilidad con la historia. Y esa responsabilidad pasa por pensar muy bien lo que son las cosas. Por pensar muy bien lo que son las cosas. Por conocer la verdad depositada en el ser de las cosas. Por más que se niegue que la verdad existe y se puede conocer, esto es de sentido común, quiero decir. Y esto lo aprendemos en la historia de la filosofía, se ve muy bien esto, ¿no? Se ve muy bien cómo la Edad Antigua y la Edad Media son dos edades. En esas edades el hombre fue capaz de conocer la verdad depositada en el ser de las cosas porque miraba el mundo antes del problema crítico, que puedo conocer, de Immanuel Kant. Antes del problema crítico, miraba al mundo con una mirada inocente, con una mirada sencilla, con la misma mirada con la que lo mirábamos nosotros en nuestra vida cotidiana, con sentido común. Y así, con ese sentido común, supieron descubrir la verdad de las cosas. Sentido común, eso decía, me acuerdo, no olvidaré nunca, Miguel lo conoce, a don Eudaldo Forbén Giralt
ilustre catedrático de metafísica de la Escuela de Barcelona, heredero de toda la tradición tomista, de la gran escuela tomista de Barcelona, que él decía en clase, me acuerdo de don Eudaldo, me hace mucha gracia, pero es muy catalán, ¿no? muy catalán. Decía, no, la verdad es sencilla, lo que pasa es que yo la complico. La verdad es sentido común, la metafísica, decía, es sentido común hecho ciencia. Eso es la metafísica realista de Aristóteles, sentido común hecho ciencia. Y esa es la mirada inocente que permitió a la edad antigua y medieval descubrir la verdad, en buena medida sobre el hombre, sobre el mundo y sobre Dios. Fijaos, decía don Eudaldo, es que la filosofía tiene que valer para la vida cotidiana y para explicar en clase quién es el hombre o qué es el ser y cuáles son sus propiedades esenciales. Si no vale la misma filosofía es que no es verdadera. Es que llevaba muchísima razón don Eudaldo. Y de claro, yo lo puedo meter en clase, comentaba, ¿no? Y me pongo la bata de idealista. Entonces empiezo a explicar filosofía idealista y no, la realidad la constituye mi mente. Mi mente es la que constituye la verdad depositada en el ser de las cosas. Realmente es una proyección. Bueno, muy bien, fenomenal. Y salgo de clase, me quito la bata y voy al mercado. Entonces pido, ¿me pone usted una lubina? Y el tío me pone un rodaballo, el pescadero. Digo, no, perdón, le he pedido lubina, no rodaballo. Y el pescadero te responde, es que para mí es una lubina, no. Las cosas no funcionan así en la vida cotidiana. Por eso la filosofía que no vale para la vida cotidiana y no vale para explicar en clase quién es el hombre es falsa, sencillamente no verdadera. Dejémonos ya de erudiciones y de tonterías, ¿no? Tanta erudición, no, sí. Yo cuando era estudiante de filosofía, me acuerdo que yo estudié filosofía porque tenía inquietud por saber lo que las cosas son. Que se despertó muy temprano, a la edad de 17, 18 años, yo era un tipo raro que quería saber lo que las cosas son. Y entonces me matriculé en la Facultad de Filosofía. Es una facultad seria. De las que fundó Cineros, ¿no? Escuelas menores, medicina, teología y derecho. Todo lo demás no es universidad. Al menos así lo pienso, ¿no? Ciencias del deporte, corte y confección, gimnasia, videojuegos, en que hemos convertido a la universidad, por Dios, ¿no? En fin, en una academia de capacitación profesional, en eso lo hemos convertido. En una academia de capacitación profesional. Salvo honrosas excepciones de estudiantes que estudian humanidades, salvo honrosas excepciones, que es lo único que queda de la universidad. Bueno, vamos a partir. Pero oye, sí, la prueba lleva su quinta esencia, ¿verdad? Decía, ¿dónde estaba? Que me he perdido. Bueno, da igual. No, ayudando cuando la filosofía... Es así, efectivamente, ¿no? El sentido común hecho ciencia. Sí, cuando yo era estudiante de filosofía. Yo me acuerdo que la erudición es necesaria, ¿eh? En la vida universitaria hay que conocer, ¿cómo conocemos? Pues conociendo lo que han dicho los que nos han precedido. Y simplemente para eso, en filosofía, las cosas serias, la única arma que tenemos es la evidencia. La evidencia que guía la razón, y la razón que se deja guiar por la evidencia. Antes os decía, cada día estoy más convencido que la negación de la verdad no es un acto que procede del entendimiento, sino de la libertad. La razón que se deja guiar por la evidencia. Yo puedo negar la evidencia, puedo negarla, pero esa negación es un acto libre, es un acto moral. Porque la evidencia se impone a la conciencia, se impone. Yo puedo decir, hacerme pajas mentales y decir que el mundo fuera de mi mente no existe y que todos vosotros sois una creación de mi mente. Sí, puedo hacerme todas las pajas mentales que quiera. Pero si salgo corriendo y sin abrir la puerta, me doy cuenta de la evidencia de la existencia del mundo extramental. Una evidencia que conozco por mi conocimiento sensible y que puedo negar haciendo filosofía de salón. Puedo negarla haciendo filosofía de salón, pero no haciendo sentido común hecho ciencia. ¿Qué es lo que más necesita nuestra sociedad ahora mismo? Sentido común hecho ciencia. Yo ya tengo unos años, ¿no? Empecé a dar clases hace muchísimos años y cuando era un joven profesor quería dar mi temario entero. Ahora el temario me importa un pito. Lo único que me importa es que mis alumnos salgan de clase de antropología con sentido común, que hayan descubierto el sentido común. La verdad existe y se puede conocer. Un realismo básico y un idealismo básico.
Es decir, mis juicios sobre mi pretensión de verdad, es decir, de la adecuación del intelecto a la realidad, la pretensión de verdad de mi inteligencia es legítima. Eso es un sentido común básico. La realidad es lo que es, está ahí, y yo puedo conocerla. Y mi conocimiento, aunque no agote la realidad, es verdadero. Y la pretensión de verdad de mi conocimiento es legítima. Ya está, eso es sentido común. Y eso creo que es lo que más necesita nuestro mundo hoy. Bien, pues visto eso, quería comentaros dos cositas más y me callo porque será mucho más interesante responder a vuestras preguntas y conocer vuestras inquietudes que esto, que el único objeto que tiene es eso, despertar, ponernos en contexto y a dialogar. Segundo, la libertad hacia la historia y la historia hacia la libertad, que esto no he terminado de decirlo. ¿Por qué? Pues porque efectivamente las cosmovisiones de las distintas culturas y su desarrollo o evolución, no es lo mismo, pero bueno, la van formando el pensamiento de los hombres. Son los grandes pensadores los que conforman las mentalidades. Esto es importantísimo. El mundo lo mueven las ideas. En un nivel superficial se puede pensar como piensan en la escuela de comercio, ahí, llamada facultad empresarial, como si eso fuese una facultad en la escuela de comercio. Piensan que el mundo lo mueve el dinero. Pobres ignorantes, viven en la más absoluta de las ignorancias. Porque además no tienen inquietud intelectual ninguna. O sea, es que no sé qué hacen en la universidad, de verdad, lo digo como lo pienso. Pero el mundo no lo mueve el dinero. En una mirada muy superficial se puede pensar que el mundo lo mueve el dinero, pero no. O el poder, no. El mundo lo mueven las ideas. El mundo lo mueven las ideas. Esto lo decía Viktor Frankl, psiquiatra judío en campos de concentración nazis, cuyo libro ha sido muy leído, ¿no? Y es un libro muy bueno. Y Viktor Frankl en una conferencia decía: créanme, señoras y señores, créanme, ni Auschwitz ni Treblinka fueron diseñados en los ministerios nazis de Berlín, sino mucho antes en las cátedras de los científicos y filósofos nihilistas. Las ideas las mueven al mundo. Esto es importantísimo. No, esas cosmovisiones, culturas, que se van, esas mentalidades, los antropólogos culturales lo llaman imaginario colectivo. El se piensa es un no pensamiento. ¿Por qué todo el mundo piensa igual? Pues es evidente, porque nadie piensa nada. Eso es evidente. Si te pones a pensar, pues entonces te sales de esa cosmovisión, eres un bicho raro, políticamente incorrecto, te crucifican, te quitan medallas, no tienes honor. ¿Para qué vive usted? ¿Para el honor, para el reconocimiento o para la verdad? Esto es importante porque vivir para la verdad significa asumir todas las consecuencias que tiene vivir para la verdad, y más en un mundo donde la verdad es políticamente incorrecta. Yo digo en clase verdaderas barbaridades, que la gente se escandaliza. Libertad de espíritu, digo lo que pienso, quiero decir, y no digo que lleve razón, pero doy razón de todo lo que digo. Yo no pretendo llevar razón, pero doy razón de lo que pienso. Pues eso efectivamente son las cosmovisiones que hacen la libertad. ¿Veis? La libertad hace la historia, eso lo hemos comprendido bien, pero la historia hace la libertad. Esas cosmovisiones que la gente adopta de manera acrítica son las que realmente guían sus actos libres. Con lo cual, la gente no tiene libertad de espíritu, no tiene señorío. Hablo de la gente, del común de los mortales. No tienen señorío para dirigir su vida. ¿Por qué todo el mundo actúa igual? ¿Por qué todo el mundo piensa igual? Por eso. Porque son hijos de su tiempo, hijos acríticos de su tiempo. Y luego, con mis colegas digo, héroes ignorantes de una tragedia. Muchas veces lo hemos comentado, voy por la universidad, veo a los chavales pasear y digo, pobrecillos, son héroes ignorantes de una tragedia. Porque el mundo se hunde bajo sus pies. Y ellos con el mundo. Porque piensan como piensa el mundo. No piensan, sino que adoptan la cosmovisión dominante porque tienen pensamiento crítico, no creen. Fijaos, el otro día me pasó una cosa que me dejó perplejo. Yo doy clase en psicología y se me ocurrió preguntar, os lo conté, se me ocurrió preguntar a mis alumnas de psicología, digo porque son alumnas, casi todas,
Cuando yo llegué digo, queridos alumnos, hay 3 chicos, pero son alumnos en correcto castellano y en correcto español. Digo, queridas alumnas, ¿conocéis a alguien que esté dispuesto a cambiar de modo de pensar como fruto de un razonamiento lógico? No. Digo, ¿y vosotras? ¿Estáis dispuestas a cambiar de modo de pensar como fruto de un razonamiento lógico? Y me llevo muy bien con ellas, ¿eh? Y me responden, no. Digo, he aquí la muerte del hombre. Están condenadas de por vida a vivir en el se piensa, a vivir en los relatos ideológicos que se nos imponen hoy desde la legislación como un instrumento de ingeniería social para que todos lleguemos a pensar de una determinada manera y a actuar conforme a esa determinada manera de pensar. Están condenados a ser vividos por las ideologías dominantes. No son dueños y señores de su vida. En ese sentido, la historia hace la libertad. Oye, pero eso no es un proceso necesario, porque siempre hay alguien. La naturaleza humana es irreprimible. El hombre ha muerto, pero ha muerto culturalmente. Si el animal racional no está dispuesto a cambiar de modo de pensar como fruto de un razonamiento lógico, que parte de premisas verdaderas y llega a conclusiones verdaderas, si no estamos dispuestos a cambiar de modo de pensar como fruto del uso de nuestra racionalidad que nos define como especie, evidentemente hemos dejado de ser animales racionales. No por naturaleza, pero sí por cultura. Eso es la muerte del hombre. Esa es la muerte del hombre. Pero claro, la naturaleza es... la naturaleza es invariante. Y la naturaleza humana es un animal racional. Por lo cual, siempre hay individuos como vosotros. Por eso me da tantísima alegría estar aquí. Porque siempre hay individuos que están dispuestos a cambiar de manera de pensar como fruto de un razonamiento. O quiero pensar que si estáis aquí y organizáis estas cosas y os complicáis la vida para buscar la verdad, es que queréis buscar la verdad en la vida y la vida en la verdad. Con lo cual, pues ahí está la naturaleza humana. En vosotros está la esperanza, ¿eh? Pero vamos, es así. Y somos minoría, ¿eh? Pero muy minoría. Pero da igual, estas cosas nunca fueron de masas, ¿eh? En Atenas, los que eran de masas recibían el aplauso y los que tenían el prestigio eran los sofistas. Quien ha pasado la historia fue Platón y Aristóteles. Pero quien realmente dominaba el mundo intelectual y cultural de Atenas eran los sofistas. Con lo cual, a mí eso no me preocupa en absoluto. Eso sí, tenemos que tener la valentía de buscar la verdad en la vida y de compartir, de difundir la verdad conocida. Difundir la verdad conocida. Con prudencia. Yo hay ya mucha gente con la que no hablo, porque no está capacitada para entender. Culturalmente está incapacitada para entender. Y entonces no merece la pena hablar de ciertos temas. Es como el Principito. ¿Qué ves? Un sombrero. Ah, entonces le hablo de golf, le hablo de tal, le hablo de cual, ¿no? Sí, porque si no la gente se escandaliza y no ganas nada escandalizando a la gente. Porque no ganas nada, ni ellos tampoco ganan nada, ¿no? Pero sí, con prudencia, pero hay que difundir la verdad conocida. Porque eso es lo que nos hace libres. Y una palabra simplemente sobre la verdad, sobre la libertad humana. No sé en qué hora es. ¿Qué hora es? Las 5 horas. Vale, fenomenal. Y una palabra sobre la libertad como antropólogo, ¿no? Hemos hablado del aspecto cultural de la libertad, ¿no? Y de cómo la libertad hace la historia. Y una palabra sobre la libertad desde el punto de vista de la entidad, de lo que es el hombre. La libertad es, como he dicho, indeterminación. Aunque es una indeterminación que está condicionada por las perfecciones propias de mi ser. Cuando hablamos de libertad muchas veces pensamos en una libertad absoluta, ¿no? No, yo no soy Dios. Yo soy lo que soy simplemente un hombre. Grandeza y miseria humana. Yo no tengo libertad de volar porque morfológicamente mi miembro quiridio se ha adaptado a la función
manipuladora, pero el miembro quiridio de los pájaros se ha adaptado al vuelo, con lo cual ellos, por las perfecciones propias de su ser, tienen la libertad de volar. Yo no la tengo, yo tengo libertad, pero siempre la libertad dentro de las perfecciones propias de mi ser. Eso no quiere decir que no sea no tengo una libertad absoluta, sino una libertad limitada por lo que soy, pero una libertad. Esto es importante. Frente a la libertad, sabéis que hay doctrinas deterministas que piensan que el hombre no es libre. Hay un determinismo físico que piensan que, claro, si yo soy coherente, pienso que el hombre es solo materia, que es el último producto de la evolución del planeta Tierra y nada más, y que todo procede de la materia, y que la materia es el principio que explica todo cuanto hay en el universo, incluida mi mente, incluida mi forma de comportarme, claro, pues entonces, lógicamente, tengo que negar la libertad. Porque la materia, desde el sistema de referencia que nosotros conocemos y al que pertenecemos, se comporta de manera precisa, forzosa y necesaria. Por eso, la ciencia física es una ciencia predictiva, porque lo que estudia es el movimiento de la materia del universo y las leyes que rigen ese movimiento. Por eso es una ciencia precisa y predictiva. Y sin embargo, la economía no es predictiva. ¿Por qué? Porque el actor económico es un sujeto libre y por lo tanto impredecible. La física es predictiva, la economía no es predictiva. Es decir, pero el determinismo físico pues dice que yo realmente no soy libre, que la libertad es una ilusión, que estoy determinado como están determinados los átomos, como están determinados los últimos componentes de la materia, ¿no? Hay otro determinismo que es el determinismo psicológico. Pues mis actos están determinados por pulsiones inconfesables del inconsciente, Freud, ¿no? Todo esto. Y hay un determinismo también sociológico estructural. Realmente no eres libre porque las estructuras sociales son las que en último término determinan tus actos, ¿no? Tú no estás... Bueno, la libertad es una evidencia, no es fruto de un razonamiento. Esto lo dice Unamuno, ¿no? Yo puedo negar la libertad, claro que puedo negarla. Sin embargo, vuelvo al sentido común. Esta mañana cuando ha sonado el despertador, que me acosté un poquito tarde, pues ha sonado el despertador demasiado temprano. Y entonces he tenido una evidencia de libertad. Una evidencia palpable. Soy libre, me levanto o no me levanto. ¿Qué cojones? Perdón, pero ¿qué cojones? Determinaciones sociológicas, físicas o psicológicas. Yo me levanto o no me levanto. La libertad, decía Unamuno en una frase preciosa, dice, la libertad no es un razonamiento, es una verdad. Y entendía por verdad evidencia, ¿no? Hay verdades que no son fruto de un razonamiento. Este es el gran problema de la modernidad, ¿eh? El gran problema de la modernidad es que ha convertido la función inferior del razonamos porque somos imbéciles, quiero decir, porque nuestro modo de conocer pues es limitadito, ¿no? Y por eso tenemos que descubrir verdades a través del razonamiento lógico, y la lógica es la ciencia que habla de la validez o invalidez de un razonamiento, premisas verdaderas, razonamiento válido, conclusiones verdaderas, vale, pero razonamos porque somos medio idiotas, perdón. La función superior del entendimiento es la contemplación, y luego el razonamiento es porque hay muchas cosas que nosotros no contemplamos en la realidad, sino que llegamos a ellas porque son reales a través del intelecto y del recto uso del intelecto a través de la lógica. Bien, pero esa es la función menor. ¿Qué es lo que sucede en la modernidad? Que la función menor, Descartes, se pone por encima de la función superior del entendimiento. Entonces solo se acepta como verdadero aquello que es fruto de un razonamiento, con lo cual se llega a negar la evidencia, que es el principio de todo pensamiento verdadero, la evidencia. Pero es que la evidencia no es demostrable, demuéstramelo. Digo, chaval, la libertad tampoco es demostrable. Es una verdad que se impone a la conciencia. Como la existencia del mundo extramental no es demostrable. Es una evidencia que está ahí, sentido común. Este es el giro que da el pensamiento en la modernidad, cuya consecuencia final es la muerte del hombre, la posmodernidad, el pensamiento débil. ¿La razón? Si la razón ha sido la causa, después de las utopías ilustradas, de todos los desastres del siglo XX, los sueños de la razón producen monstruos. Goya.
Los sueños de la razón ilustrada produjeron los monstruos del siglo XX. Y entonces, ¿qué hizo el hombre? Renunciar a la razón. Hombre postmoderno. Pensamiento débil, renuncia a la razón. Claro, si renunciamos a la razón, ¿qué nos queda? El afecto. Siento, luego existo. Siento, luego actúo. Por eso nadie cambia de modo de pensar como fruto de un razonamiento. Porque su vida está gobernada por la afectividad y no por la razón. Y aunque vean como fruto de un razonamiento, conozcan una verdad, si no la sienten, no la afirman. Esto es el hombre postmoderno, ¿eh? Esto es nuestro mundo. Y ese mundo, pues nace en el fondo nace del error de la modernidad, ¿no? Del error de la modernidad. Error, por cierto, pero eso hablamos otro día, del que se salvaguardó España. Probablemente cuando toda esa civilización moderna y posmoderna se hunda bajo nuestros pies, la salvación vendrá de España, de los pocos españoles que queden, que sepan lo que significa ser español. Lo digo de broma, pero si yo convoco a los españoles que saben lo que es España en la Plaza Mayor, estaríamos holgadísimos, ¿no? Estaríamos holgadísimos, ¿no? ¿Cuántos españoles saben en España lo que es España? Empezando por su majestad el rey. ¿Lo saben? No lo sé. En fin, esa es la libertad como capacidad, esa indeterminación de nuestra conducta que nos obliga a la autodeterminación. Somos nosotros los que nos autodeterminamos a través de nuestros actos libres. Somos los que escribimos nuestra vida. Biografía, ¿no? La vida del hombre es biográfica y tú eres el protagonista de tu vida. Y también, como digo, tienes contraída una responsabilidad con la historia. Pero en filosofía distinguimos correctamente entre lo que es la libertad como capacidad y la libertad como virtud, es decir, el uso de la libertad. La libertad es un bien intermedio, esto lo decía San Agustín. La libertad es un bien intermedio entre el ser y el no ser. El ser es el fundamento de la verdad. Y así como el resto de animales cumplen su fin de manera precisa y obligados por su aparato instintivo, el hombre no cumple su fin de manera precisa e instintiva, sino de manera libre. Y para ello lo primero que tiene que saber es cuál es su fin. Por eso el entendimiento ilumina a la libre voluntad, que actúa según la verdad que le ilumina el entendimiento, para conseguir su fin. En ese sentido, la libertad es una virtud, una fuerza, que es lo que significa la palabra virtud, la fuerza para conseguir mi fin, que es la plenitud en el orden de lograr, que eso es la felicidad. La perfección en el orden de lograr, la perfección propia de mi naturaleza en el orden de lograr, es la plenitud en el orden de lograr, no del ser. En el orden del ser soy pleno. Ya está. Mi naturaleza humana tiene toda la plenitud propia de su ser. Pero en el orden de lograr, yo tengo que alcanzar la plenitud a través de mis actos libres. Y el hombre, la plenitud para el hombre, es la plenitud propia de lo que lo define como especie, es decir, de su racionalidad. El fin del hombre es el conocimiento de la verdad, la realización del bien y la contemplación de la belleza. Ese es el fin del hombre. Y ahí está la plenitud en el orden de lograr. Fijaos, bien, verdad y belleza son atributos del ser. Porque es que el fin del hombre no es otro que el ser. La verdad se predica del ser por respecto al entendimiento humano, como el bien se predica del ser por respecto a la libertad humana, como la belleza es el esplendor de la verdad y del bien. Fijaos qué bonito. En castellano, nosotros hablamos español, quiero decir, hablamos una lengua culta, muy culta, quiero decir, un latín degenerado, pero es una lengua culta. Una lengua que para empezar distingue entre algo y alguien, entre ser y estar. To be. Es verdad, fijaos, nuestra lengua además es deductiva, es filosófica. Nosotros paseamos por la calle Serrano. Los bárbaros pasean por Oxford Street. Pensamiento inductivo, pensamiento deductivo, metafísica imposible, metafísica posible. Porque el pueblo británico
Hablar de metafísica y de pensamiento británico es como hablar de agua y aceite. ¿Por qué? Es que la estructura lingüística hace mucho. Es que nosotros hablamos latín. Y en español, fijaos que se dice una expresión preciosa. Se dice, fulanito es una bellísima persona. Si yo digo Miguel, mi amigo Miguel es una bellísima persona. No estoy predicando que Miguel sea guapo, que no lo es. ¿Qué estoy predicando? Estoy predicando la belleza moral. Es decir, estoy predicando que en esa segunda naturaleza que llamaban los griegos, que es el ethos, hay una coherencia entre el actuar y el ser. Y fruto de esa coherencia, fijaos los griegos, qué buenos, dice, la belleza es el esplendor del orden. Cuando se da el orden propio, en el obrar propio de la naturaleza, es decir, el propio de mi fin, y el fin está en lo que yo soy, El fin de una lavadora está en lo que la lavadora es. Fijaos que por el fin conocemos la esencia, por la causa final conocemos la esencia. Yo este experimento siempre lo hago en el Corte Inglés con mi mujer, que se pone muy nerviosa, porque voy a la planta de menaje del hogar donde los artefactos para cocinar son cada día más complejos e incognoscibles. Y entonces pregunto, señorita, ella no, digo, te voy a mostrar una verdad metafísica. Digo, señorita, ¿esto qué es? Yo pregunto por la causa formal. ¿Qué es? La definición de la esencia es lo que requiere la respuesta correcta a mi pregunta. Y entonces la señorita me dice, eso sirve para pelar la piña. Yo ya sé lo que es, pero la señorita me ha respuesto con la causa final. Es que la causa formal y la causa final coinciden. Con lo cual, esa belleza, en el orden del obrar, es la coherencia entre el obrar y el ser. Y de ese orden brota la belleza, que en español decimos, es una bella persona. Fijaos qué bonito, La belleza es una belleza moral que brota de la acción conforme a la naturaleza, del bien, que es aquello que se ordena al cumplimiento del fin propio de mi naturaleza racional. Y el bien es objetivo, como la verdad es objetiva, como la belleza es objetiva, siempre y cuando, que como hicieron los griegos y los medievales, sepamos fundar la verdad, la belleza y el bien en el ser. Desaparecido el ser, desaparecida la metafísica del horizonte cultural de nuestro tiempo, pues no hay fundamento para el bien, para la verdad y para la belleza. Todo es relativo, todo es objetivo. Claro, el olvido, la muerte de Dios y el olvido de Dios ha supuesto el olvido del ser. Y el olvido del ser es que no podemos fundamentar nuestro pensamiento en nada. Por lo tanto, es de alguna manera la muerte del animal racional. Esto yo. Y por último, sobre esa responsabilidad contraída por la historia, tenía que haber sacado 10 minutos. Sobre esa responsabilidad contraída por la historia, os quiero decir una cosa. Tenéis que conocer vuestra historia. Me alegro muchísimo que hayáis traído un colega que puede discrepar mucho conmigo, no me importa, porque he hablado de historia y es una imprudencia, porque aquí él es historiador y yo no lo soy. Pero fijaos, tenéis que conocer la historia, es importantísimo conocer la historia, porque en la historia está la identidad de los pueblos. Yo soy español por naturaleza, Esto antropológicamente se comprende muy bien, Es decir, soy español por naturaleza, con lo cual conocer la historia de España es conocer mi propia identidad. Esto es importantísimo, que conozcáis la historia, porque si no sé de dónde vengo, no sé quién soy. Y si no sé quién soy, pierdo la identidad. Siempre lo digo, pero es verdad porque es un ejemplo muy gráfico. Si yo perdiese la memoria, no sabría quién soy. Si en este momento, Dios no lo quiera, un accidente vascular, pierdo la memoria. No podría seguir hablando, no sé quién soy. No sabría dónde ir ahora. Miguel es amigo mío, sabe dónde vivo, me llevaría a mi casa. Llamaría, no reconocería a mi mujer. No reconocería mi casa, no sabría quién soy. Pero lo mismo que le pasa a los individuos, le pasa a los pueblos cuando pierden su memoria histórica. Pierden su identidad, ¿no? Estamos viendo los procesos
artificiales de construcción de la identidad española, de reconstrucción de la identidad española. Lo estamos viendo. Más importante hoy que nunca saber qué es España. Más importante hoy que nunca, ¿no? Cuando se está reescribiendo la historia de España de manera artificial y por ley. Esto es gravísimo. La ley de memoria democrática me parece que es una cosa gravísima, que además es un atentado contra el derecho a la libertad de pensamiento y libertad de expresión. Oye usted, la historia es una ciencia seria y los historiadores estudian, no, porque hay cosas que si te pones a estudiar no podrás decir, porque estarás cometiendo un delito, por muy historiador que seas, porque la ley lo tipifica como tal. Bueno, esto es como para montar la barricada del Paseo del Prado al atardecer el segundo día, y empezar a meter fuego a las instituciones, y hacer una revolución, ya está bien, ¿no? Y no sé si esto es lo que pasa, es que no conocen España. Ya les pasó, no volverá a pasar. Pero, ¿qué es lo que quería compartir con vosotros? Y perdón por haberme alargado demasiado. ¿Alguna pregunta? Venga, alguna preguntita. Bueno, una cosa, ¿no? No, aquí no estamos para aplaudir ni para honores, aquí estamos para buscar la verdad. ¿Alguna preguntita? Si te preguntase, bueno, muchas gracias, De nada. Paula Fernández, Paula, futura alumna tuya de ¿eres del primero? Humanidades, Ah, así que es. vas el año que viene el segundo. Eso es. Si te preguntase una definición de España, ¿cuál darías? Daría una definición clara y diáfana. España es una nación constituida en torno a la misión histórica de defender y propagar la fe católica. Y de ahí surge todo un patrimonio que es el espíritu español, que es el que debe inspirar las obras de un español. Este es el problema de España, que la verdad de España, hay media España que no la acepta, y las dos Españas existen. Qué tontería eso, las dos Españas existen. No es la España comunista, que España, no, es mucho más antigua. Es la España premoderna y la España que nace con la modernidad cuando el primer Borbón se sienta en el trono de España. Y entonces España empieza a mirarse en la Europa moderna, hereje, protestante. Pero aquí nos supimos mantener, por eso decía yo antes, cuando todo eso se hunda, si algo queda, es lo propio que puede quedar del espíritu español, que hizo una opción clara por la antropología atomista medieval, y se quedó en ella. Media España se fue haciendo ilustrada, media España se fue influyendo por las nuevas filosofías antropocentristas que terminan en la muerte de Dios, pero la otra media no. Y España es eso. Pasa que hay media España que, oye, es que las cosas tal como son no me gustan. Voy a cambiar más. Es lo que estamos viendo en España, ¿no? Que media España no le gusta el ser de España y lo va a cambiar. Porque además, como son modernos, no saben que la identidad de un pueblo, lo sustantivo de la identidad de un pueblo no es el Estado, es la nación. El Estado es una cosa coyuntural, una democracia, lo que sea. Esas son formas de organización política cambiantes a lo largo del tiempo. Pero lo que permanece y da identidad a los pueblos, lo sustantivo de la identidad de un pueblo, es la nación. Y la nación es lo que he dicho. La nación es asumir por parte, desde el Tercer Concilio de Toledo, muy temprano, año 568. Ahí nace España. Desde el Tercer Concilio de Toledo es asumir que poco después la invasión musulmana, etc., es asumir la misión de la nación española como una propuesta de la providencia. A nosotros esto nos choca muchísimo, pero a don Felipe II pues construye el Escorial para dar gracias en todas cosas a Dios por los muchos favores que hemos recibido y por la gracia de mantener estos nuestros reinos en la Santa Fe Católica. Tiene clarísimo
cuál es la misión de España y que es una misión que procede de la providencia. A mí luego me gusta provocar un poco más y decir, en el mundo solo hay dos naciones, Israel y España. Lo demás son países. Eso es otra cosa. Organizaciones políticas necesarias, oye. Necesarias. Organizaciones políticas necesarias. Pero naciones que tengan una misión histórica proveniente de la providencia. Probablemente dos. Israel y España. Probablemente. Si me preguntas, encantado te lo digo. Lo que pienso, ¿eh? Puede que esté equivocado, ¿eh? Pero es verdad que esa misión histórica se va reconociendo en los acontecimientos que jalonan la historia de España. Se va reconociendo. Por eso me da mucha pena ver las cosas que veo ahora en España. Y lo que más pena me dio, Miguel lo sabe, entrar en la Catedral Reformada de Santiago y ver que han quitado la estatua de Santiago Matamoros, que antes la tenían cobardemente cubierta con un ramo de flores y ahora ya cobardemente quitada. Oye, mire usted, Santiago Matamoros es un símbolo. Es un símbolo de la identidad española. Y es un símbolo de la identidad española. Y me niego a pensar y afirmar que mis antepasados dieron la vida por un desengaño. Mis antepasados dieron la vida por defender la fe católica. Y gracias a ellos, España no es un país musulmán. Porque cuando la invaden los musulmanes hay una clara conciencia de que algo se ha perdido. Hay una clara conciencia de que algo se ha perdido. Se ha perdido España con ese líquido. Se ha perdido aquello que nace en el Tercer Concilio de Toledo. Conversión de Recadero, unidad de fe, unidad de ley, lex romana, y unidad de lengua, latín. Curiosamente, los godos se convierten a la fe católica y adoptan el latín como lengua. España no se llamó Gotia, como la Galia se llamó Francia. España se llamó Hispania, mantuvo su nombre romano. Mantuvo su nombre romano. España es mucha España.